Si nos paramos a pensarlo por un momento, resulta fascinante. Ya lo creo. O sea, imaginaos el hallazgo de un antiguo documento escrito hace miles de años. Y de repente, al leerlo, descubres que contiene directrices sorprendentemente modernas. Directrices que parecen sacadas de hoy mismo. Exacto. Directrices sobre cómo manejar la justicia social o cómo garantizar la equidad en el entorno laboral. Y por si fuera poco, cómo dominar el arte de la comunicación eficaz en un mundo hiperconectado y lleno de malentendidos. Es que a simple vista suena a un manual de liderazgo recién salido de una escuela de negocios contemporánea. Totalmente. Pero estamos hablando de un texto milenario. Y bueno, en nuestra inmersión de hoy vamos a explorar un análisis exhaustivo escrito por un autor llamado Joshua. El texto se titula El pan de este día. Un título muy evocador, por cierto. Sí. En este trabajo, el autor desglosa las enseñanzas del apóstol Pablo en la carta bíblica a los colosenses. Se centra específicamente en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Eso es. Y nuestra misión en esta sesión es examinar desde una postura completamente analítica y neutral cómo Josué interpreta estos versículos históricos. Verlos como una auténtica hoja de ruta, un manual diseñado para transformar las relaciones humanas y desafiar el siempre presente status quo del poder. Y sobre todo para aprender a comunicarnos con integridad. Eso me parece vital hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto porque el material promete cuestionar muchas de las dinámicas de poder que damos por sentadas en nuestro día a día. Y es un punto de partida excelente para nuestro análisis. La relevancia de estas fuentes radica en su asombrosa capacidad para ofrecer perspectivas atemporales sobre el liderazgo ético y también sobre la responsabilidad moral independientemente del trasfondo técnico, profesional o de las creencias personales de quien se acerque a ellas. Claro, es que no hace falta ser un teólogo para sacar valor de esto. Exactamente. El análisis de Josué nos invita a observar este texto no solo como un documento histórico, lo plantea como un tratado profundo sobre el comportamiento humano y la gestión del poder. Al adentrarnos en estos versículos, nos topamos con principios que de aplicarse de manera consistente tienen el potencial de desmantelar estructuras de abuso. Y de fomentar un entorno donde la dignidad humana sea el eje central. Eso es. Es en esencia un estudio sobre cómo la conciencia de una autoridad superior puede modificar drásticamente la forma en la que interactuamos con aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Pues esa idea de la responsabilidad es la que nos lleva directos al primer gran bloque del análisis, el tema que gira en torno a la figura de un jefe supremo y la nivelación del poder. Lo que hoy en día enmarcaríamos dentro de la justicia social o la equidad corporativa. Justo. El texto central que Josué pone sobre la mesa es bastante directo. Dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Una declaración muy fuerte para la época. Madre mía, ya te digo. Dado que estamos hablando del Imperio Romano, sabemos perfectamente que la jerarquía era inamovible. Era la base económica de la sociedad. Sí, los cimientos mismos de su civilización. Claro, y decirle a la élite que tenían que actuar con equidad hacia personas que el sistema consideraba legalmente de su propiedad, pues chocaba de frente con el orden establecido. Era darle la vuelta al tablero de juego por completo. Lo fascinante aquí es el concepto específico que Josué utiliza para describir esta instrucción. Él señala que el apóstol está trazando un derrotero. ¿Un derrotero? Sí. En la terminología marítima, un derrotero no es una simple sugerencia casual. Es un rumbo, un camino firmemente establecido para llegar a un destino seguro. O sea que no era un consejo de autoayuda. Para nada. Según el análisis, la intención no era lanzar un mensaje inspirador para que la gente fuera un poco más amable en su ámbito privado. Se trataba de marcar un rumbo claro para modificar las condiciones sociales de la época. Buscaba un impacto real. Exacto. La meta era instaurar un trato humano preparándolos para transformar costumbres que estaban plenamente aceptadas e institucionalizadas por los gobiernos. Es una estrategia de cambio que opera desde dentro hacia afuera. Qué interesante esa perspectiva de desde dentro hacia afuera. Claro, porque no propone una revuelta violenta que cambia a unos tiranos por otros. Lo que propone es una revolución ética en la que el individuo con poder asume la responsabilidad de desmantelar la opresión desde su propia posición de privilegio. Y para reforzar esa idea del privilegio y la responsabilidad, el texto de Josué conecta este pasaje con otra referencia antigua muy reveladora. Eclesiastés 5:8.
Un texto muy pertinente, sí. Explica que la opresión a los pobres o la perversión de la justicia no deberían ser motivo de sorpresa. Porque, y cito, sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es una forma de recordar que la cadena de mando nunca termina en el líder humano. Nunca. En el contexto de este documento, ese alguien supremo que vigila es la figura divina. Fíjate que si trasladamos esto a un entorno corporativo actual, es como decirle a un director general intocable, de esos que se creen los dueños del universo, que en realidad solo es un cargo intermedio. Y que tendrá que presentar resultados éticos a un comité mucho más exigente. Totalmente. Un comité que no se deja impresionar por las cifras de ventas. Esa analogía corporativa ilustra perfectamente el momento revelador del texto. Es la idea de la nivelación. La nivelación del poder. Nadie tiene ventaja por su estatus. El dinero, la posición, no sirven de nada ahí. Desde la perspectiva de Josué, esto cambia por completo la dinámica clásica de amo y siervo, o en términos modernos, de empleador y empleado. El poder deja de ser una herramienta para el beneficio personal y se convierte en una responsabilidad administrativa. Una gestión de recursos humanos, pero llevada al extremo moral. Exactamente. Por lo tanto, a ese líder se le exige rectitud y una profunda humildad, ya que será juzgado por el trato que dispense a sus subordinados. A ver, sobre el papel suena a una teoría de liderazgo impecable y muy orientada a la humildad. Pero seamos realistas un momento. Claro, la realidad es otra historia. Cambiar un sistema que lleva siglos beneficiando a los más pudientes requiere bastante más que buenas intenciones. Esta idea de operar de dentro hacia afuera suena a un proceso lentísimo y muy vulnerable a la corrupción humana. Absolutamente. Entonces uno se pregunta cómo evitaba el autor que esto se quedara en simple filosofía barata, porque enfrentarse a prácticas arraigadas de opresión no es algo que se solucione solo recordando que todos somos iguales. Hace falta algo más. Y esa es precisamente la brecha que Josué aborda a continuación. Él argumenta que la justicia práctica, esa que se nota en el día a día y que no se corrompe ante la primera oferta lucrativa, no surge por generación espontánea. Desde luego que no. Nace de una relación constante con lo divino, que en el texto se materializa a través de la perseverancia en la oración, velando en ella con acción de gracias. El autor sostiene que mantener una postura de equidad genuina y de resistencia contra la corrupción sistémica es imposible si nos apoyamos únicamente en la fuerza de voluntad humana. Que tiende a ser bastante frágil, por cierto. Muy frágil, sí. Se requiere un anclaje externo. Y en las enseñanzas de Colosenses, ese anclaje es un diálogo ininterrumpido con Dios. Pues creo que hay que detenerse en ese concepto de oración, porque Josué rompe un mito que suele estar muy arraigado en la cultura popular. Totalmente un mito enorme. A menudo se asocia la oración con un ritualismo súper rígido, una serie de posturas, de repeticiones mecánicas o modelos impuestos que solo ocurren dentro de un edificio religioso a una hora concreta. Sí, como si fuera un trámite burocrático espiritual. Exacto, un trámite. Pero el análisis deja muy claro que no se trata de nada de eso. Lo describe sencillamente como un diálogo constante en todas y cada una de las áreas de la vida. Es decir, una conversación fluida. Eso es mantener una línea de comunicación abierta mientras se toman decisiones financieras o mientras se gestiona un equipo de trabajo o se resuelve un conflicto familiar. No hay separación entre lo espiritual y lo laboral. Es una distinción que lo cambia todo, la verdad. No es un acto compartimentado, sino una mentalidad continua. Y para explicar cómo esta constancia mantiene el rumbo ético, Joshua incluye una referencia muy reveladora al libro de los Salmos. Ah, sí, la de Salmo 73. Concretamente los versículos 17 y 18. Este pasaje describe la frustración de alguien que observa cómo los injustos prosperan mientras los justos sufren. Lo que hoy llamaríamos éxito corporativo tóxico. Totalmente. Donde empresas presentan beneficios récord a costa de explotar a su base laboral. La crisis existencial de quien observa eso es evidente. Pero el cambio de perspectiva ocurre, según el texto, al entrar en el santuario de Dios. Lo cual significa adquirir una visión a largo plazo, ¿verdad? Entender que ese éxito basado en la explotación tiene fecha de caducidad. Exacto. En el análisis de Josué, la constancia en este diálogo espiritual mantiene el alma orientada hacia el camino correcto y además otorga la sabiduría y el discernimiento necesarios para comprender realidades complejas. Te da claridad mental. Sí, te permite ver que esa prosperidad impía no es un modelo sostenible ni deseable en absoluto,
Si conectamos esto con el panorama general, lo que el texto nos está diciendo es que romper con las injusticias sistémicas requiere una perspectiva que trascienda lo inmediato. Una visión mucho más elevada. Así es. Desde la óptica del autor, desmantelar estos sistemas requiere la gracia y el poder de Dios, porque la naturaleza humana por sí sola tiende a replicar las mismas estructuras de dominación una y otra vez a lo largo de la historia. Es que esa necesidad de una fuerza mayor para no replicar los mismos errores tiene muchísimo sentido sociológico. Y hablando de resistencia frente a sistemas de dominación... Aquí viene la gran paradoja. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante. Hasta ahora hemos analizado las ideas de Pablo como si fuera un estratega social escribiendo desde un cómodo despacho con aire acondicionado. Tomándose un café tranquilamente. Exacto. Pero Joshua rescata un detalle biográfico que le da un peso monumental a todo este análisis. Pablo está escribiendo estas palabras sobre equidad, justicia y libertad de espíritu. Desde una cárcel. Desde una cárcel. Está físicamente encadenado, privado de su libertad, bajo el poder opresivo de ese mismo imperio romano del que hablábamos al principio. Es la paradoja absoluta de la prisión. Una paradoja que nos obliga a reevaluar por completo el concepto de prioridad. Estando en esa situación de extrema vulnerabilidad, la reacción lógica y humana sería utilizar cualquier influencia disponible para buscar una salida. O sea, llamar a los abogados, mover hilos, suplicar un rescate. Lo que haría cualquiera. Sin embargo, Josué examina la petición que Pablo hace a quienes le leen. Él dice: orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y la sutileza ahí es brutal. Es vital. Pablo no está pidiendo que recen para que se abran las puertas de su celda y así recuperar su vida anterior. Está pidiendo que se abran puertas para su mensaje, para dar a conocer lo que él denomina el misterio de Cristo. A mí me choca bastante leer algo así desde nuestra óptica moderna, la verdad. Sí, porque nuestra mentalidad es otra. Claro. Hoy en día medimos el éxito casi exclusivamente por nuestro nivel de confort, por la ausencia de fricción o por nuestra capacidad de movernos libremente y hacer lo que nos apetece. Evitar el sufrimiento a toda costa. Totalmente. Cualquier persona en su situación habría centrado todos sus esfuerzos en buscar su propia comodidad o en intentar codearse con altos estratos sociales para conseguir un indulto rápido. Es lo instintivo. Pero las prioridades de Pablo estaban en otro nivel. Su objetivo supremo era la eficacia de su ministerio y poder ejercer su apostolado con osadía. Y lo más llamativo de todo esto es que consideraba que eso era perfectamente posible entre rejas. Es que, desde su perspectiva, las cadenas limitaban su cuerpo, pero no su propósito. La prisión no era el fin de su influencia, era simplemente un escenario distinto desde el cual operar. ¿Y vaya se operó? Josué utiliza este momento histórico para definir lo que él llama un testimonio cristiano eficaz. La lección fundamental aquí es que la integridad moral y el propósito vital deben tener prioridad absoluta sobre la comodidad personal. Es un golpe sobre la mesa en toda regla. En una sociedad que huye constantemente de la incomodidad, el análisis nos empuja a considerar que la verdadera influencia proviene de mantener inamovibles nuestros valores, incluso en las circunstancias más restrictivas. O sea que la libertad no es solo poder ir a donde quieras. Exacto. La libertad interior arraigada en un propósito superior se presenta como una fuerza mucho más transformadora que la simple libertad de movimiento. Es un rechazo frontal a comprometer la integridad por pura conveniencia. Y fíjate que esa negativa a comprometer la integridad tiene aplicaciones muy prácticas. No solo en grandes gestos de resistencia heroica desde una mazmorra oscura, sino en la fricción de nuestras rutinas de cada día. En lo cotidiano, que a veces es lo más difícil. Así es. Y esto nos lleva a la última parte del texto de Colosenses, que aborda Josué. Está enfocada en un terreno muy resbaladizo, que son nuestras interacciones diarias. El campo de minas de la comunicación. Tal cual. Específicamente, el trato hacia las personas ajenas a su fe, lo que el texto llama los de afuera. Las directrices aquí son muy concretas. Andad sabiamente y remidime el tiempo. Esto plantea una pregunta importante a la hora de analizar las dinámicas comunicativas actuales. ¿Qué significa realmente redimir el tiempo cuando nos relacionamos con personas que piensan de forma radicalmente distinta a nosotros? Especialmente hoy en día con las redes sociales ardiendo a todas horas. Exacto. Josué desgrana esta idea explicando que implica ser profundamente intencional con nuestras palabras. Significa no desperdiciar el valioso tiempo de la vida en charlatanería que no aporta absolutamente ningún valor. O peor aún, en discusiones polarizadas. Sí, en esas discusiones que solo buscan alimentar el ego y ganar puntos en un debate frente a una audiencia virtual.
En un entorno donde el ruido mediático y las trincheras ideológicas son el pan de cada día, este texto milenario aconseja una prudencia exquisita. Casi que nos pide ir a contracorriente. Recomienda aprovechar cada oportunidad para construir en lugar de enredarse en polémicas estériles que no llevan a ninguna parte. Pues para ilustrar cómo se logra esa construcción, el texto utiliza una metáfora que tiene mucha miga. Dice que la palabra debe ser siempre con gracia sazonada con sal. Sazonada con sal, qué gran imagen. Es muy potente. Si pensamos en el papel de la sal en la antigüedad, su función principal no era solo dar sabor para que la comida no fuera insípida, que también. Claro, era una cuestión de supervivencia. Exacto. Era el conservante por excelencia. Evitaba que los alimentos se pudrieran. Y llevado a la comunicación humana, nos está diciendo que nuestras palabras deben tener la amabilidad y el buen tacto de la gracia, pero también deben actuar como un conservante para las relaciones. ¿Para evitar la toxicidad? Eso es, evitar que las conversaciones se corrompan, se vuelvan tóxicas o terminen en resentimiento mutuo. Una analogía riquísima que Josué aplica directamente a la resolución de conflictos. Él enfatiza que el objetivo de esta comunicación sazonada no es hablar de forma elocuente frente a un espejo para sonar inteligente. No se trata de dar un discurso. No. Se trata de adaptarse al otro. El texto original dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno individualmente. Es decir, exige una escucha activa real para poder responder a las inquietudes específicas de cada individuo con amor y verdad. Josué hace una observación analítica muy aguda aquí. A menudo, el mayor obstáculo para el entendimiento humano, o para la fe en este contexto específico, no comienza con una maldad inherente en la otra persona. No es que el otro sea el enemigo. Exacto, sino que comienza con mala información. Son las inexactitudes y los prejuicios los que levantan muros infranqueables. Por tanto, una comunicación prudente y bien sazonada es la cura metodológica para esos malentendidos. Es como un antídoto. Totalmente. Permite desmontar falsedades sin destruir la dignidad de la persona que las sostiene. Me encanta esa idea, desmontar la falsedad pero proteger a la persona. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si intentamos destilar las grandes joyas de este análisis de Josué? Pues nos encontramos con un manual de una vigencia que asusta un poco de lo moderno que es. Desde luego, hemos explorado la nivelación de la autoridad, entendiendo que siempre hay un estándar supremo ante el cual todos somos iguales, lo que por sí solo debería erradicar cualquier tipo de abuso en el ámbito laboral o social de un plumazo. Sí, es un cambio de paradigma total. También hemos analizado la oración alejándola de los ritos vacíos, aburridos, para entenderla como un diálogo vital, continuo, que te otorga perspectiva frente a la prosperidad tóxica. Y hemos observado la paradoja de la prisión. Tela con eso. Nos reta a priorizar nuestro propósito y nuestra integridad moral por encima de la comodidad personal y del confort. Y finalmente hemos desgranado esa clase magistral sobre la comunicación empática, diseñada, como decías, para curar malentendidos en lugar de para ganar discusiones. Ha sido un recorrido denso, pero te digo que muy, muy necesario. Y para evitar que todo esto se quede flotando en el terreno de las ideas abstractas, Josué integra en su texto 2 preguntas de reflexión directa. Para bajarlas a la tierra, están formuladas para que quien se acerque al análisis las procese en su propia realidad cotidiana. La primera pregunta cuestiona nuestras dinámicas de control. Dice por qué se enfatiza que los amos tienen un amo en los cielos y cómo debería transformar esto las relaciones humanas. Es una invitación en toda regla a auditar cómo ejercemos el liderazgo cada uno de nosotros. Sin duda. Y la segunda pregunta apunta a nuestra forma de interactuar en sociedad. ¿Cuál es el propósito real de relacionarnos con palabras sazonadas con sal frente a quienes piensan distinto? Muy buena esa. Aquí se nos exige evaluar si nuestras palabras actúan de verdad como puentes o si estamos construyendo muros. Ambas preguntas invitan a darle una vuelta profunda a nuestra manera de operar en el mundo. O análisis, porque en lugar de hacer un resumen frío o académico, incluye una sección final titulada Ora conmigo. Así es. Y ese cierre no es un mero adorno estilístico. Es la síntesis práctica de todo el derrotero que hemos discutido hoy. Es una oración que encapsula el texto completo. Como un manual de aplicación. En ella se hace una petición directa a Jesucristo, reconociéndolo como ese amo supremo y autor de la fe del que hablábamos. A través de esta oración se pide ser librado de cometer opresión o injusticia contra el prójimo, asumiendo esa igualdad fundamental. Se busca la capacidad de perseverar en ese diálogo para mantener el alma alejada de la maldad. Y pide sabiduría para tratar con los de afuera redimiendo el tiempo, sin caer en palabras vacías.
Y fíjate, siguiendo el ejemplo de Pablo, prioriza explícitamente ser un instrumento para abrir puertas al mensaje, dejando en un segundo plano la búsqueda de la libertad o la comodidad propia. Es la teoría convertida en un compromiso personal real. Exactamente. Recoger todas las herramientas analizadas y comprometerse a utilizarlas en la vida diaria. Pues mientras procesamos toda la profundidad que el análisis de Yogasua ha extraído de estos versículos a los colosenses, me parece oportuno cerrar nuestra inmersión dejando en el aire un pensamiento un poco provocativo. A ver, cuéntame. Un pequeño experimento mental para que nos lo llevemos puesto. Si a partir de este preciso instante, todas, desde un simple correo de trabajo hasta un comentario rápido en redes sociales o una discusión acalorada sobre un tema espinoso, si todas fueran evaluadas literalmente por su nivel de gracia y sal, ¿cuántas de nuestras conversaciones lograrían realmente nutrir a la otra persona y aclarar malentendidos profundos? Esa es una pregunta incómoda, ¿eh? Y por el contrario, ¿cuántas descubriríamos, quizá con cierta vergüenza, que son simples palabras vacías que corrompen el entorno y hacen perder el tiempo a los demás? Es un desafío considerable, desde luego. Nos invita a replantearnos hoy mismo cómo estamos utilizando nuestra voz en las esferas de influencia que habitamos. Hasta la próxima inmersión.